A propósito de la culpa, podríamos citar a Elizabeth Lucas, quien la divide en dos tipos, la culpa real y la culpa irreal. Pero para Goodman se divide en la culpa justificada e injustificada. Entonces, para hablar de culpa en términos de Lucas, se requieren de dos condiciones básicas. Uno, que la persona pueda elegir libremente. Y dos, que pueda reconocer el sentido de lo bueno y de lo malo. Los problemas existenciales, hoy aquí, en Vivir con Sentido. Bueno, Efraín, hoy vamos a hablar sobre los problemas existenciales, ¿cierto? ¿Y quién puede ser el mejor invitado para este tema? Pues nuestro invitado hoy es Juan Pablo Díaz del Castillo, que nos acompañó en el primer programa de Vivir con Sentido y que actualmente es el coordinador académico de los programas de logoterapia que tiene SAPS. Bienvenido, Juan. Gracias, Efraín, por la invitación. Gracias, George, por la invitación nuevamente. Con mucho gusto, Juan. El que es caballero repite. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Exactamente. Muy bien, Juan. Empecemos por definir otra vez, porque es bueno ponernos en contexto, ¿qué es el sentido de la vida para ti? Mira, el sentido de la vida es un tema del que se ha venido hablando durante mucho tiempo. Lo aborda la filosofía, pero principalmente vamos a hablar de cómo lo aborda Viktor Frankl. Y Viktor Frankl, de la manera en que lo aborda, tiene que ver con el sentido propio de cada vida. Es decir, está hablando de la vida de cada uno, del sentido de la vida de cada uno de nosotros. No es que la vida tenga un sentido para todos, sino que está hablando de el sentido de la vida de tu existencia en particular. Y es una experiencia que es tanto emocional como cognitiva, que tiene que ver con sentirte que estás haciendo algo en este mundo, como que te sientes partícipe y que estás dejando algo, podríamos definirlo de esa manera, ¿no? Que te da una identidad, te da una coherencia y sobre todo que te está permitiendo dejar una huella, ¿no? Que te hace ser único y irrepetible, diría. Perfecto. Efraín, ¿y para ti? ¿Qué es el sentido de la vida? Para mí es el tema central, es decir, no de gratis nuestro programa se llama Vivir con Sentido, claro, porque es que atraviesa lo que tú quieras, es decir, la gente que le encuentra un sentido a su trabajo tiene mejores rendimientos, tiene más productividad, menos intenciones de renuncia, se enferma menos. Si le encuentras sentido a tu vida, tienes una salud mental mejor, te recuperas más rápido de los posoperatorios, tienes una vida mucho más saludable física y mentalmente y te daría datos todo el tiempo. El tema del sentido es ¿para qué estoy hecho? ¿No? ¿De qué se trata esta vida que estoy llevando? Y nuestro tema de hoy pues es que estamos realmente pasando por una época en donde mucha de la gente que pide ayuda en psicoterapia no está pidiendo ayuda porque tenga problemas psicopatológicos. ¿Algún trastorno de personalidad? No, nada, sino problemas de la vida. Es decir, que tienen todo, pero no tienen saborcito, ¿no? No sé qué hacer con mi vida, no me hallo, no me encuentro, me desconozco, no sé para dónde voy, o han perdido algo valioso. Ahora, a veces en la psicología, más recientemente y mucho más en la psiquiatría, se quiere psicopatologizar absolutamente todo. Es cierto. Entonces, si tú tienes un duelo porque se te murió alguien, es posible que eso sea un diagnóstico y que haya que psicopatologizar. Esa es una de las críticas que se le ha hecho al DSM-5. Así es, cuando son problemas de la vida. Es decir, si alguien se pone triste y se pone muy mal porque se le murió alguien querido, pues ese es alguien normal. Si alguien se divorcia y hace crisis, pues ese es alguien normal. El anormal sería el que no le pasara eso. Entonces, cuando hablamos de problemas existenciales y del tema del sentido, estamos hablando de muchísima gente que no tiene problemas psicológicos, pero que necesita a alguien con quien conversar. O gente, como pasa en países como Suecia, que la soledad los está matando, ¿no? Y que decimos, ok, ¿cómo es que estamos viviendo para que experimentemos esta vida con soledad, con angustia, con vacío? ¿Cómo dotamos la vida de sentido? Claro. Juan, ¿en qué momento se pierde eso? Mira, yo creo que muchas cosas tienen que ver con la cultura de lo que se va aprendiendo. Muchas veces los conceptos psicológicos se vuelven populares y se pierde realmente lo que se quiere decir. Y estamos en una época donde en cierta parte la psicología ha cometido como ciertas equivocaciones y nos ha planteado la importancia de sentirnos tranquilos,
Como que lo ideal es estar tranquilo, no sentir sufrimientos. Si siento ansiedad, desarrollo un programa para eliminar la ansiedad, ¿no? Vivir como calmados, tranquilos. No, y además Ajá. te toca ser feliz. Es un mandato, además en la actualidad. Tienes que ser feliz porque si no eres el más desgraciado del planeta. No, y esto O es- tienes que demostrarlo. Sí. Con Esa es eso que otra. Fren está diciendo ahí, me acuerdo que en Uruguay salió en el periódico una noticia donde contaban que un niño que se sentía triste lo diagnosticaron con depresión y empieza a tomar medicaciones simplemente porque se sentía triste. A veces se sentía triste, porque es un mandato tanto el de la felicidad, casi que fuera una dictadura de la felicidad, que si tienes momentos que no son felices, estás enfermo, estás como fuera de la sociedad. Como que en la actualidad quieren imponerte una forma de vivir y la forma de vivir es la felicidad. Si Claro. no eres feliz, estás mal. Sin embargo, la idea tampoco es, ya lo habíamos hablado en algún momento en el Ajá. programa anterior, no sufrir por sufrir. Es decir, Exacto. el sentido tiene un sentido, ¿no? Claro. Tampoco es ser feliz porque sí y ser feliz a costa de lo que sea, pero tampoco Claro. sufrir porque sí a costa de lo que sea. De hecho, mira que Víctor Frankl decía que era bastante torpe o enfermo buscar el sufrimiento. Claro. Que no tenía ningún sentido andar buscando estar mal o sufrir. Pero que hay sufrimientos que llegan en la vida y que no es porque tú los has buscado, sino porque en la vida también hace parte el sufrimiento. Claro. Y es parte del paquete. Entonces, ¿cómo ser feliz a pesar del sufrimiento? ¿O cómo conservar el sentido a pesar de las dificultades? Pero también Víctor Frankl nos dice que no es buscar la felicidad por buscar la felicidad. O sea, el solo hecho de buscar la felicidad, para mí es casi como ir a perseguir palomas a la Plaza de Bolívar. Tal cual, o No la atrapas mariposas. nunca, es intentar atrapar una Detrás mariposa. de las Lo mariposas. que hablabas de la mariposa, imposible. sí. Eso es imposible. Bueno, pero una última pregunta antes de irnos al corte es, ¿el sentido de la vida se busca o se descubre? Mira, es una discusión eterna. Es casi como si es primero el huevo o la gallina. Pero para nosotros en la logoterapia de Víctor Frankl, lo que planteamos es que el sentido de la vida está en el mundo. Y yo lo encuentro en el mundo y lo realizo en el mundo. Para otras posturas es casi como darlo, asignarlo. Pero es muy difícil que sea solamente una asignación, porque yo puedo darle sentido de la vida a cualquier cosa. Cuando yo lo descubro es porque yo vibro, yo resueno emocionalmente con él y me siento convocado. Pero también puede ser una mezcla de ambas, ¿no? Sí, es como si yo te dijera, George, tienes 30 segundos para que le encuentres un nuevo sentido a tu vida. Dale. Es muy difícil. Crearlo es muy difícil. Creo que hay que descubrirlo y a partir de eso se va construyendo un sentido más amplio. Yo creo que la persona que piensa que se crea el sentido de la vida es porque no se da cuenta que antes ha Exacto. tenido el impacto. Correcto. Ok. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de la culpa, pero después del corte? ¿Vale? Muy bien. Ya volvemos. Pero para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido a su vida, que encuentren esas razones para ser feliz. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno.
¿Qué es la culpa? Juan, ¿qué es la culpa? Bueno, para arrancar, vuelvo y digo, hay un tema con la cultura popular y es que se piensa que la culpa está algo mal, que tuviéramos que eliminarla. Y la gente confunde la culpa con la responsabilidad. La culpa realmente es una experiencia emocional cuando yo he decidido en contra del sentido de la vida. Lo podríamos definir de esa manera. Okay. Es decir, yo soy un ser humano libre y yo doy respuestas a las preguntas, a las situaciones que la vida me plantea. Y en esas situaciones, como soy un ser humano libre, puedo equivocarme. Y como me puedo equivocar, puedo sentir la experiencia de culpa. Entonces la culpa te permite generar cambios, te permite darte cuenta del error que cometiste y poder cambiar. Si no existiera la culpa, imagínate lo terrible que sería vivir sin culpa, ¿no? Lo que pasa es que hay culpas de otro estilo. No hay gente que siente culpa por cosas que no son, claro, no ha decidido, ¿no? Es diferente. Exactamente. De eso es lo que habla, por ejemplo, Elizabeth Lucas, donde tipifica la culpa irreal con la real, ¿cierto? Hay una culpa que es evidente y que es real y que verdad está pasando, y hay una que nos inventamos por medio de la neurosis que nos da o que tenemos. Efraín, ¿cómo son esas dos culpas? ¿Cuál es la real y cuál es la irreal? Mira, la culpa es una reacción emocional natural ante la equivocación. Si tú te equivocas en algo delicado y no sientes nada, pues eres una persona muy rara. Es decir, tú tienes culpa real cuando actúas en contra de lo valioso. Si tú agredes a tu pareja o cometes una deshonestidad y te sientes culpable, eso habla muy bien de ti. Si tú te sientes tranquilo por haber cometido un delito o por agredir a alguien, pues tú eres un tipo muy raro o muy peligroso. Entonces la culpa real no es algo malo, sino más bien es algo que se convierte en motor de cambio, y muchos de nosotros nos hemos hecho mejores seres humanos fruto de nuestros errores. El problema es la culpa irreal, que es cuando te sientes tú culpable frente a una equivocación que ni cometiste, ni controlaste, ni tenía que ver nada contigo, como cuando alguien está deprimido y se pone mal si llueve o no llueve, o siente culpa por algo que no estaba bajo su control ni nada, y esa culpa es la que por supuesto hay que trabajar y eliminar, pero la culpa real siempre va a ser un motor de cambio, ¿no? Y no debemos dejarnos maquillar por esta reacción a veces contra la religión o la tradición judeocristiana, que entonces empiezan todos a plantear, no, la culpa no, la responsabilidad. Como si la culpa fuera algo malo, cuando la culpa no es mala en sí, la culpa es, y es una respuesta natural ante una equivocación. Mira, yo creo que nos hemos dedicado tanto a eliminar el tema de la culpa, que por ejemplo ahorita se está viviendo mucho el día de no más con las mujeres, ¿no? De la no agresión a las mujeres. Y yo creo que muchas veces la no experiencia de la culpa y la misma negación de la culpa no hace que las personas cambien y hagan ese cambio en el respeto hacia las mujeres o hacia las otras personas, ¿no? Porque como sentir culpa no está mal, entonces yo no la siento. Es que generalizan, ¿no? No, generalizamos la palabra. Ajá. Y creo que deberíamos dividirla. Lo que pasa es que yo como ciudadano normal, como persona normal, digo yo, comillas. en comillas, sí. La palabra culpa tiene cierta connotación social, de señalamiento, sí. Pero ustedes, sobre todo tú, Juan, que eres una persona muy académica y tiene un conocimiento más profundo sobre la palabra, podría de alguna manera dividirla o decir, bueno, hay una culpa que se divide en esto y esto y esto, esta culpa es neurótica, esta culpa es irreal, esta culpa es real, pero eso la gente no lo maneja. Exactamente. Entonces, como que tenemos otras definiciones en nuestro mundo, digamos, de alguna manera, ¿no? De todas formas, hay que tratarlo, de alguna u otra manera, generando un cambio cuando es real, que es lo que tú dices, Efraín, o cuando es algo neurótico, hay que tratarlo eliminar. También. Hay otra manera. Sí, exacto. ¿Cómo serían esos dos tratamientos? Mira, cuando uno tiene la experiencia de la culpa, para que uno pueda deshacer el sentimiento de vergüenza, de sentirte mal por haber actuado en contra de lo valioso, necesitas una condición básica. Tienes que estar arrepentido. Si tú no estás arrepentido, tú no puedes deshacer el daño hecho, no puedes expiar una culpa. Y tienes que reparar el daño que has causado. Es decir, si yo te hice mal a ti porque te quité un dinero o porque me porté mal contigo, yo tengo que estar arrepentido de eso, y ese arrepentimiento me tiene que conducir a una acción reparadora.
Y yo puedo repararte directamente, voy y te busco y te pido perdón, o puedo repararte indirectamente cuando ya no es posible contactarte. Uno tiene culpas de pronto con su padre o con un hijo o con alguien que murió y ya no puedes repararlo directamente, pero sí lo puedes reparar indirectamente, devolviéndole al mundo algo que tú le quitaste a otro ser humano. Y de esa manera intentas, por decir algo, restablecer un poco el orden que alteraste. Y muchas veces a eso tienes que agregarle un tercer camino, y es el camino de la autotransformación. Si tú cometiste un grave error y no puedes repararlo ya, y no puedes devolver el tiempo, y no puedes pedir perdón, ese error tiene que transformarte. Ese error tiene que volverte un defensor del buen trato, o un líder de la honestidad, o un trabajador incansable, porque si no todo el sufrimiento, tanto de la víctima como de aquel que fue victimario, pierde sentido. Y es un tema más, ¿no?, de actitud ante la vida. Por supuesto, tiene que transformarte internamente, si no, perdiste una oportunidad maravillosa de hacerte mejor ser humano, fruto de una equivocación. Perfecto. Juan, me gustaría que nos hablaras un poco sobre la soledad. ¿La soledad? Después del corte. Perfecto. Ya volvemos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir, y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga. Generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te Apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Y nuestro último tema es la soledad. Juan, ¿qué es la soledad para ti? Bueno, para hablar de la soledad es importante diferenciar entre la soledad, entre estar solo, ¿no?, y también el concepto de soledad, digamos, filosófico. Digamos, voy a arrancar un poco desde ahí.
Cuando hablamos de la soledad filosóficamente, es que cada uno de nosotros tiene una experiencia única y irrepetible del mundo. Eso hace, de cierta manera, que seamos únicos cada uno de nosotros. Y muchas veces, ese tema nos complica. Porque si yo tengo una experiencia diferente a lo que estamos viviendo, en este momento los tres estamos teniendo una experiencia, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros de los tres lo vive de una manera distinta. Y también, si lo conversamos y nos damos cuenta que los tres tenemos una experiencia diferente, uno de nosotros puede sentir que está mal. Y al sentirse que está mal, puede sentirse que está equivocado y no confía en su experiencia emocional interna. Al no confiar en su experiencia emocional interna, tiende a veces a desconectarse del mundo y a sentirse solo. Por eso muchas veces hay personas que se sienten solos entre mucha gente, porque su experiencia es distinta y no aceptan que es diferente, ¿no? Juan, pero ¿es distinta o efectivamente está mal la persona? Porque si está mal hay algo que yo digo, bueno, me tengo que replantear algo aquí, ¿cierto? La experiencia de cada uno de nosotros es diferente. Exacto. Por lo tanto, si yo tengo cada uno de nosotros una experiencia diferente, cuando la podemos compartir, podemos crear la intimidad. Si no existiera esa experiencia única y irrepetible, no se generaría la intimidad. Pero eso es un tema. Otro tema es cuando yo me siento solo porque no logro conectarme con el mundo. Tal vez puede ser que al no conectarme con el mundo fácilmente porque estoy cerrado emocionalmente, no me toco, no me dejo tocar por el mundo y para no sentir esa angustia que se produce. Claro. Entonces muchas veces mi experiencia me hace aislarme y sentirme que no estoy conectado con los demás, porque creería que como que todos son diferentes y tiendo a alejarme. Entonces por eso me siento solo. ¿Es común, Juan, o esto pasa en alguna clase de personas específicamente? Pues yo diría que la gran mayoría de la gente tiene esa experiencia, pero logran darse cuenta que tienen cosas en común. Okay. ¿No? Cuando yo estoy alejado y me aíslo, que ya es una cosa diferente, tiene que ver, también puede ser con la personalidad, son personas que tienden a alejarse, a aislarse, que no quieren estar cerca de la sociedad porque no les interesa de pronto relacionarse, ¿no? Aunque culturalmente está creciendo, es decir, tú vives en un edificio y no conoces a los vecinos, ¿no? Tú estás en una reunión y estás en el celular. Yo puedo estar abrazado con mi pareja y sentirme muy solo, o puedo estar en el Polo Norte y sentirme muy acompañado, ¿no? El mundo sí te impulsa al individualismo. La cultura, ¿no? La cultura muy de que estamos por esta... Es muy irónico, ¿no les parece? ¿No? Además, por el tema de las redes, la globalización, la tecnología, que hace que uno se sienta supuestamente más cerca, pero no. Tenemos muchos países del primer mundo que el valor supremo es la individualidad. Y resulta que encuentran una persona en el apartamento de al lado muerta hace 2 meses y nadie en el edificio se dio cuenta. O que la gente termina suicidándose y nadie reclama su cuerpo, porque ni los hijos y la sociedad del mundo va así. Los cuartos de los hoteles, la gente viajando de una ciudad a otra. Hay un tema cultural en donde se valora mucho el individualismo, pero va en detrimento de la conexión con los otros, porque tú puedes tener una experiencia de soy yo y soy único, pero si no te vinculas con los demás, exacto, vas a vivir muy mal. Claro, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es mal? En que tú existes gracias a que yo existo. Me explico. Si tú estuvieras solo en el mundo, no sabrías que tú estás o que tú existes. Tú sabes que existes porque hay un otro que te reconoce. Así es que en la medida que no estés vinculado con nadie, te secas. Esto va a sonar un poquito burdo, me perdonan el ejemplo, pero es como una mujer que va a amamantar. Si no da todo lo que tiene para darle a otro, pues le da mastitis. Entonces le duele, se pone duro, se va enfermando. No de gratis, la gente que poco se vincula, la gente que tiene bajas redes afectivas, enferma más. Es un tema de salud, somos seres vinculantes, seres sociales. Esto del individualismo es una versión ahí que hay en ciertos países, pero la realidad es que somos mamíferos, ¿no? Tenemos que alimentarnos del otro y necesitamos del otro para sobrevivir. Hay otras especies que nacen y el mismo día ya están corriendo. Nosotros nacemos
y dependemos del otro durante un periodo importante de la vida. No estamos diseñados para vivir en soledad. Así es, qué duro, a veces, o qué fácil. Juan, ¿qué podemos decir de la soledad? ¿Cómo podemos tratar esto? Aquí la gente nos está viendo, los padres de familia, la gente que nos está escuchando siempre, pues se pregunta, bueno, la gente que es individual, o tengo un amigo, tengo mi hijo que trata de ser individualista, o se cierra, o es poco sociable con las personas, ¿tú qué les podrías decir como para ir cerrando el programa? Yo creo que es importante, hay personas que necesitan la ayuda. Yo creo que la ayuda terapéutica funciona muchísimo porque parte es ayudarlo a que la persona pueda abrirse al mundo. Parte de romper esa experiencia de soledad tiene que ver con la posibilidad de permitirse relacionarse con otros y poderse sentir reconocido por los otros. Como decía Efren, tú existes porque yo reconozco que tú existes. Y muchas veces es ayudarlo en ese espacio a que empiece a darse cuenta que sí puede existir desde su propia experiencia, ¿no? Y es parte de lo que se trabaja. Aprender a ser reconocido, ¿no? Es parte de del trabajo terapéutico que tenemos que estar realizando con esas personas, ¿no? Y algo un tanto preventivo para los papás. Claro. Hay que llevar a los niños a cuanta piñata y fiesta los inviten, acompañarlos, hay que apoyar los proyectos de asociacionismo desde Boy Scouts, grupo de música, grupo de teatro. Los niños que crecen con bajas habilidades sociales o que les cuesta vincularse son niños mucho más vulnerables, pero a veces provienen de papás que tienen los mismos déficits de relacionamiento. Entonces le toca a los papás hacer un esfuerzo importante para que sus hijos puedan hacerlo diferente y esto vaya moviéndose. Ok, Efren, unas últimas palabras. La gente que nos está escuchando, nos está viendo. ¿Qué les puedes decir? Miren, los problemas existenciales son parte de la vida, papás y público en general. No hay que medicalizar la vida. Obviamente puede ser que un medicamento a alguien le ayude en alguna oportunidad, seguramente, pero no hay que medicalizar la vida. No hay mejor prevención en salud mental que una vida plena de sentido. Muy bien. Bueno, este tema que lo definimos como los problemas existenciales, yo también los podría llamar como los impulsadores existenciales. 3 grandes temas. Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Una vez más, y esperamos que estés con nosotros en un próximo programa, que va a ser así. Perfecto. Efren, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Juan. Chao. Gracias por la invitación. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.